Entonces iniciamos el estudio de Imperio de Oriente y todo esto tiene las raíces más exactas en el Imperio Occidente, en el Imperio Romano como tal, a partir de su último gran emperador conocido como el emperador romano Justiniano I. El legado de él es bastante grande y se extiende hasta nosotros a través del Corpus Juris. Comencemos. Justiniano nace en una familia pobre, más bien rural, hacia el año 484 después de Cristo, es decir, cuando ya existía una división entre el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. El nombre de Justiniano, como se conocería, es en verdad Flavius Petrus Sabatius, y este ascendía de una familia pobre, el cual con el tiempo se hizo dentro de la corte de Bizancio gracias a su tío Justino, por quien después toma el cognomen Justiniano. Esto pasa a raíz de que el tío Justino pasa a ser parte de los escubitores, que era la guardia pretoriana imperial, pero del lado de Oriente. Y este, a través de su buena carrera militar, empieza a cosechar honores, los cuales se ven reflejados a través del tiempo con la historia de que Justiniano después pasaría a ser el emperador de Oriente gracias a su tío. ¿Por qué pasa eso? Sucede que en el año 518 Anastasio I muere, el emperador de Bizancio muere y deja sin descendencia. Por ende, el Senado de ese entonces toma ciertos candidatos para poder nombrar la nueva línea sucesoria del emperador y eligen a Justino, el tío de Justiniano, como el nuevo emperador del reino romano de Oriente. Esto pasó a ser una gran satisfacción para Justiniano, quien estaba ya haciendo también carrera militar como los sus escuditores, ya que éste accede a ser consejero real de su tío Justino. Incluso hay quienes dicen de que antes de la muerte de Justino por senilidad, este ya había tomado en parte la regencia del imperio e incluso había sido nombrado jefe de los ejércitos orientales. Así que Justiniano, a través de su tío y a través de este camino que se le abrió como consejero, empezó poco a poco a hacerse de honores públicos hasta que pasase a ser la sucesión directa de este mismo, creando también así la dinastía Justiniana. Ahí podemos ver un mosaico de Justiniano en el esplendor de su imperio. Digamos que durante los 37 años que gobernó Justiniano generó un imperio que estuviese basado en el repertiti territorialis romanus, es decir, de la reapertura y también de la expansión dentro de los territorios que siempre fueron denominados como romanos. Es decir, que él, lo que quería hacer Justiniano era volver al esplendor de Roma antigua. Justiniano como emperador de Oriente tuvo bastantes hitos. Sus principales hitos durante su reinado fueron las campañas militares, el Corpus Juris Civilis, como ya habíamos mencionado anteriormente, y sobre todo las reformas eclesiásticas que llevó a cabo para la religión ortodoxa, la cual primaba en el reino de Oriente. Vamos a ver, por ejemplo, las campañas militares. Justiniano se destacó desde muy temprano en las campañas militares, los cuales le devolvieron el esplendor al Imperio de Oriente en las batallas donde fue de a poco recuperando el Mediterráneo y el control de las costas. Uno de sus principales problemas fue, eso sí, tener que verse enfrentado a los disturbios de Nica, lo cual le llevó tempranamente a tomar una idea irrestricta de lo que tenía que ser el orden dentro del imperio. Pero, ¿qué son estos disturbios de Nica? En el año 532, distintas facciones de carreros que hacían carreras de caballos en los hipódromos como espectáculo y como deporte, se aliaron
para poder hacer una revuelta en contra de Justiniano, ya que encontraban que sus políticas no los favorecían. El grito de victoria que estas personas enarbolaban era Nica. Entonces, de esa manera, este periodo de la historia de los bizantinos se llama el disturbio de Nica, a lo cual Justiniano estuvo a punto de dejar la ciudad, pero su esposa, muy serena, le habría dicho que era peor perder la dignidad a perder la muerte, a perder la vida. Por este tipo de situaciones fue que Justiniano en verdad se quedó en el poder y reprimió de forma tal que 330.000 personas murieron en el hipódromo durante 2 días. De modo tal que Justiniano desde muy temprano tuvo que mostrarse severo, cauto ante las situaciones que pudiesen generarse dentro de su reino. Si bien tuvo otras oposiciones durante todo su reinado, esta es la conocida historiográficamente como una de las más complicadas que tuvo que vivir durante los primeros años de su reinado. Posterior a esta tuvo más problemas de índole interno, pero no fueron tan graves como el disturbio de Nica, sino que los demás fueron ya más disturbios en el campo militar. Las campañas militares que tuvo fueron una de las más exitosas. Durante sus primeros años, uno de sus objetivos fue primeramente pactar cierta paz con los persas, que estaban dentro del imperio sasadínico, ya que así se hicieron llamar el segundo imperio persa. Y la razón por la que Justiniano necesitaba una paz era porque éste estaba constantemente mirando hacia Occidente, hacia los pueblos germánicos y cómo atacarlos. Así que necesitaba frenar con un frente. De cierto modo, entonces firmó bastantes prerrogativas con los emperadores persas, de lo cual pudo mantener cierta estabilidad por unos años. Luego de esto, los persas volverían a contraatacar porque querían quitarle varios terrenos en el Asia Menor, a lo cual Justiniano tuvo posteriormente al final de su imperio tener que estar enfrentando dos frentes, los persas por oriente y los pueblos germánicos en occidente. Durante la década 30 al año 50, Justiniano se dedicó, eso sí, mucho más a pelear con los ostrogodos por Italia, por Dalmacia, con los visigodos en España y sobre todo con los vándalos, que duró poco tiempo, pero que fueron detalladas las batallas como bastante cruentas. De este modo, con su general Belisario, Justiniano empezó a apoderarse del Mediterráneo, lo cual también le traería muchos beneficios económicos. Empezaría a recaudar mucho más impuestos, muchos más tributos. Primero atacaría a los vándalos, luego de haber firmado la paz con los persas, y luego arremetió contra los visigodos en España. Aquí podemos ver una de las extensiones del reino de Justiniano. La parte naranja muestra los territorios que él adquirió en el año 527 al asumir el trono desde su tío, y los terrenos más en claro son los terrenos del ex imperio romano de Occidente, en los cuales Justiniano empezó a apoderarse prontamente. Primero fue el África nororiental, para luego atacar a los ostrogodos en la península itálica y hacerse hacia el año 1540 con la ciudad de Roma, la cual perdería algunas veces con los ostrogodos, pero finalmente volvería a recuperar hasta el final de su reinado. Y también tenemos parte de la Hispania, que le costó a través de los visigodos y que pudo recuperar ciertas costas de lo que hoy día sería Andalucía. Eso fue el esplendor al que llegó el Imperio Romano hacia el año 555, 10 años antes de la muerte de Justiniano. Otro de los grandes legados del Imperio de Justiniano fue el esplendor de recuperar la jurisprudencia romana. Como bien habíamos dicho, Justiniano se sentía romano, ya que el término bizantino fue un término que se expuso
con muchos años después de la caída de Constantinopla para designar a este periodo y a este imperio en particular en la historia. Pero recordemos que los bizantinos siempre se sintieron a sí mismos como romanos, si bien con raíces griegas, ya que hablaban el griego y tenían una religión ortodoxa que difería con las religiones occidentales. Ellos se denominaban romanos. Por lo mismo, Justiniano, que también fue el último emperador de habla latina, fue quien quiso compilar todas las magistraturas y todos los litigios existentes dentro de las costumbres jurídicas de Roma para poder crear un solo cuerpo legal que rigiese el derecho y el estudio de este. Como era amante del esplendor, generó una serie de compilados al cual llamó Corpus Juris Civilis. Este Corpus Juris Civilis se basaba en ciertos capítulos donde tomaba los litigios de los magistrados antiguos de Roma y los integraba como un derecho escrito. Esta es su gran obra dentro de lo que es el digesto. El digesto tiene todas las normas marítimas, todas las costumbres en cuanto a compraventas, en cuanto a celebraciones patrimoniales, en cuanto a litigios, en cuanto a casos criminales y penales podamos entender. A través de este corpus fue lo más importante dentro del legado eh, jurídico del Imperio Bizantino y de Justiniano fue que se llevó a estudiar el derecho como tal en todas las universidades medievales y sentó las bases del derecho occidental a través de este compilado que le costó por lo menos la mayoría de su imperio. En la política eclesiástica también Justiniano hizo grandes avances. Justiniano, que era un fiel creyente de la religión ortodoxa, y recordar que el emperador era la cabeza de la religión cristiana para el Imperio Oriente, tomó una serie de medidas donde le daba mayor potestad a las religiones ortodoxas y le quitaba menor potestad a las religiones paganas. Por ejemplo, los judíos fueron bastante perseguidos y criticados en público por la profesión de su fe. De mismo modo, con los germánicos atacó la religión ariana, ya que consideraban que eran paganos y que no representaban el dogmatismo de la Iglesia ortodoxa. De este modo también sentó las bases para la religión católica ortodoxa que hasta el día de hoy existe en el lado oriental de Europa. Para concluir, Justiniano no solamente llevó a cabo el esplendor del imperio bizantino para reconstruir el imperio romano durante su legado, no solamente se basó en la jurisprudencia que hasta el día de hoy es uno de los grandes legados suyos, ni tampoco en la jurisprudencia que le pudo haber entregado a la religión ortodoxa o canónica, de modo tal que sentó sus bases hasta el día de hoy como una contraparte bastante fuerte de la religión católica universal que conocemos en Occidente, en los pueblos de Occidente, sino que también Justiniano aportó grandes obras en arquitectura, en arte, en política. Fue un rey que decían que dormía poco, por lo cual se destinaba mucho a poder generar grande esplendor dentro del imperio bizantino. Fue un emperador que generó grandes bases para lo que serían los años y siglos posteriores. Quizás lo único que se le puede justificar a Justiniano dentro de lo pésimo que fue ciertos periodos y ciertas etapas de su reinado fue la peste negra, o un rebrote de peste negra, uno de los primeros vestigios que existieron en la historia moderna y que ocurrió hacia el año 540. Algunos historiadores dotan a esta época y hasta el siglo XI como cierta debacle de la cultura bizantina. Pero, si bien es así, pudiese no ser así, porque otros autores llaman a este tiempo el esplendor dentro de la, la época justiniana, hay que destacar que Justiniano primero fue uno de los emperadores más influyentes para todo Occidente y el cual generó sus bases desde las raíces romanas
que perduran hasta el día de hoy.